Bona tarda, bon dia, bon matí, bona nit, bon instant, sigui el que sigui en el que ens esteu escoltant. Això és Revolució, un espai a Ràdio Cabrera per compartir camins, per compartir idees, per compartir vides. Avui parlarem dels propòsits de vida. Hi ha dues línies ben àmpliament i diametralment separades i sobre el propòsit de vida. Una d'elles ens parla de que és imprescindible tenir un propòsit de vida. Hem d'aprofitar totes les nostres qualitats, els nostres dons innats o adquirits per trobar aquest propòsit de vida perquè és el que ens farà totalment o completament feliços. I una altra línia, absolutament o diametralment diferent amb aquesta, que ens diu que l'únic propòsit que té la vida és ser viscuda i que en l'entrega absoluta al procés de vida de cadascú és on podem ser feliços. Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya la Chus Agúndez. Ella és facilitadora certificada de The Work, de la Byron Katie. The Work és una pràctica que va transformar la seva vida i que li serveix per recuperar la pau interna, la claritat i l'alegria de viure. La Chus, des de 2010, fa cursos i formacions al voltant del treball de Byron Katie, de The Work, a tot el món, mentre segueix aprofundint en si mateixa. Ens diu que ama, que estima profundament ser formadora i alumna a la vegada. Chus, bienvenida. Gracias, Xavi, gracias por invitarme a este espacio con vosotros. ¿Qué opinas tú acerca del propósito de vida? ¿Qué nos aportas con tu opinión, con tu experiencia, con tu manera de entender la vida o de vivir la vida? ¿Qué opinas sobre el propósito de vida? ¿Es necesario? ¿Es innecesario? De tu presentación me ha llamado la atención algo que has dicho. Has comentado que son dos corrientes diametralmente opuestas. Y fíjate, mi experiencia es que es así y no es así, en el sentido de que se unen. Es decir, te cuento un poco, ¿vale? Bueno, yo soy, como te decía, facilitadora certificada de Work de Byron Katie. Empecé con The Work de Byron Katie en el año 2008. The Work es una forma de darme cuenta de los pensamientos que tengo y de cuestionarlo con 4 preguntas y unas inversiones. Y viene descrito en un libro, el libro de cabecera de Work, que es de Byron Katie, la persona que, como sabéis, desarrolló este trabajo desde su experiencia interna. Y este libro se llama Amar lo que es decir, amar lo que hay delante de ti, ¿no? Cuento esto porque mi experiencia es que antes de hacer yo The Work, yo practicaba bastante todo este tema, toda la línea del secreto, de visualizar, de proyectar, de intentar crear la realidad que quieres crear. Y esto cambió radicalmente a raíz de yo hacer The Work, puesto que The Work va más orientado o no orientado, The Work es una invitación a amar lo que hay. Y desde el amar lo que hay, ver qué ocurre. Entonces, esto te lo cuento porque en mi experiencia, si yo observo en mi presente lo que no amo, trabajo mis pensamientos relacionados con eso, tomo la acción que hace, quiero decir, hago una práctica completa con The Work y luego hago lo que llamamos vivir las inversiones en presente, lo cual significa dar los pasos que necesito dar en este momento, a mí me condujeron hacia mi propósito de vida. Es decir, te cuento, en el año 2008, como tú bien sabes, yo creo, mi vida
llevaba muchísimos años de formaciones, de trabajos, de intentar, pues eso, que mis hijos sobre todo no sufrieran lo que yo había sufrido, de cortar patrones, etc. En aquel momento de mi vida yo sentía que todo lo que había hecho no servía para nada, puesto que lo que más me importaba estaba hecho un cascajo, es decir, no me hablaba con mis hijos, o mis hijos más bien no querían nada conmigo, mi relación con su padre, es decir, con mi exmarido, era muy mala. En el terreno profesional se repetía un patrón y se repetía como si fuera un hámster en una rueda de molino y no salía de ahí. Y yo decía, bueno, me sentía muy mal. Entonces fue en aquel momento cuando yo empecé a hacer The Work. Y cuando escuché por primera vez a Byron Katie decir, si, si no amas lo que es ahora, no lo amarás mañana. Es decir, todo está en el ahora, ¿no? La escuché en aquel momento también decir algo como, si no eres feliz ahora mismo, nadie ni nada tiene el poder de hacerte daño, solo tus pensamientos. Entonces ella me invitaba a cuestionar esos pensamientos con 4 preguntas, luego invertirlos y luego hacer lo que llamamos vivir las inversiones. Déjame que te cuente, si quieres, un ejemplo que quizás ilustre mejor, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, mi obsesión era mis hijas deberían estudiar, mis hijas deberían ser gente de bien, pues mis hijas deberían quizás lo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos, ¿no? Deberían prepararse para luego tener un buen futuro. Y en aquel momento en mi vida estaba ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Que ninguna de las dos quería estudiar, que la pequeña me decía, yo mamá, que me den por caso perdido, y yo decía, ¿cómo dicen que hay que amar lo que es? Dicen que hay que aceptar lo que hay delante, pero ¿cómo puedo aceptar lo que no acepto? ¿Cómo puedo amar lo que no amo? ¿Cómo puedo tragar con lo que no puedo tragar? Entonces, ¿yo qué hacía? Tirar y tirar y tirar y tirar, y mira, hija, intentar y apretar, y no funcionaba. Cuanto más hacía yo, peor iban las cosas. Ahí no funcionaba el tablero de sueños, no funcionaba el tablero del secreto, no funcionaba nada porque no estaba en mis manos. Entonces, en aquel momento, cuando ya la relación estaba rota y yo lo que tenía era dolor, fue cuando yo escuché esto de lo único que te puede hacer sufrir son tus pensamientos. Y entonces yo dije, bueno, pues si yo estoy sufriendo, voy a trabajar con mis pensamientos. Y, por ejemplo, uno de mis pensamientos era ese, mi hija debería estudiar. Van las 4 preguntas. Mi hija debería estudiar, ¿es verdad? Yo digo, sí, mi hija debería estudiar. Segunda pregunta, ¿puedo saber que esto es verdad con absoluta certeza? 100%. Que mi hija debería estudiar, que eso está en su camino de vida, que eso es lo que mi hija ha venido a hacer, estudiar ahora mismo. ¿Puedo saber que esto es verdad con absoluta certeza? Y yo me paré y dije, bueno, dicho así, no puedo saberlo con absoluta certeza. Tercera pregunta, ¿cómo reaccionas? ¿Qué sucede cuando crees este pensamiento? Cerré los ojos y dije, bueno, pues cuando creo este pensamiento y mi hija me está diciendo, yo mamá, lo que quiero es que me den por caso perdido, me vuelvo loca. Me vuelvo loca, empiezo a perseguirla, me obsesiono con que la pasa algo, con que va por mal camino, con que la persigo, la doy consejos, no la dejo vivir, no puedo admitir, me amargo, me estreso, discuto con su padre, discuto con el mundo, intento manipularla de una manera o de otra para llevarla donde yo creo que hay que llevarla. Total, me separo de ella. Cuarta pregunta. ¿Quién o qué sería yo en aquel momento cuando mi hija me dice yo que me den por caso perdido sin ese pensamiento? Bueno, sin ese pensamiento puedo verla, puedo escucharla con sus 13 años. Puedo apreciar sus ojos.
Puedo sentir el calor entre su cuerpo y el mío. Puedo esperar a ver qué pasa. De momento puedo disfrutar a mi hija. Luego, invierto el pensamiento. Las inversiones son una forma de dar la vuelta a la tortilla y de descubrir otras perspectivas, otras verdades. Una de las inversiones era: yo debería estudiar. Y una de las cosas que yo aprendí rápido con The Work es que nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos no aprenden de lo que decimos, sino de lo que somos. Es lo que Y, la, mostramos, ¿no? y lo que mostramos, sobre todo lo que somos, no lo que mostramos, porque puedo ser una cosa y mostrar otra, pero a la gente no la engañamos, ¿verdad? No. Entonces, algo que yo aprendí de Byron Katie es: lo que veo en ti lo arreglo en mí. Así como el trabajo de una madre, así como el trabajo de una amiga, es aprender a callar. Dejar de dar consejos y aplicárselos a sí misma. Con que yo dije: jolín, yo debería estudiar, pero si llevo toda la vida estudiando. Pero sí, pero yo debería estudiar hasta que me di cuenta de una cosa, ¿sabes? Y dije: sí, yo debería estudiar mis pensamientos. Yo debería estudiar esta mente que está intentando obligar a mi hija a hacer algo que no quiere hacer. ¿Por qué? Porque yo había llegado a un momento en el que, había llegado a una situación en la que yo decía: se va a hacer daño para hacerme daño a mí y para demostrarme que su vida es suya. O sea, estaba claro que lo que yo estaba haciendo no funcionaba. Entonces yo dije: vale, ¿qué es lo único que puedo hacer por mi hija? Estudiar mi cabeza, estudiar qué me está pasando, estudiar mis miedos, estudiar cualquier cosa, es decir, trabajar con mi cabeza, con estas 4 preguntas, con cualquier cosa que me aparte de ella. Y todos esos pensamientos de debería estudiar, debería ir por un buen camino, debería ir con otras amistades, por supuesto, me apartaban de ella. Yo me enfoqué en eso. Dejé otras cosas que estaba haciendo y me enfoqué en eso a muerte. A costa, por supuesto, entre otras cosas, de mi economía, porque tuve que dejar la casa en la que vivía, me quedé sin dinero, etcétera. Pero para mí era prioritario. Y ahora voy al final de tu pregunta. Es decir, yo decía, me repito, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por mi hija? Hacer yo lo que quiero que ella haga. Estudiar. ¿El qué? Mi cabeza. Puse todo en ello. Y al principio, puse todo en ello, todo. ¿Qué pasó? Esto fue en el año 2008. Y yo seguí profundizando, seguí viviendo la inversión, que es esto. Es aplicarme a mí mismo lo que he visto en el otro después de haber hecho las 4 preguntas, y puse toda mi alma en eso. Casualmente, en el año 2010, tuve ya una bancarrota total, es decir, me falló un trabajo, no podía pagar la casa y dije: madre mía, ¿y ahora qué hago? O sea, tengo un alquiler de X dinero, no lo puedo pagar, ¿qué hago? Y yo pensé: bueno, jolín, llevo tiempo en The Work, he profundizado mucho, puedo dar un curso de Work. ¿Y sabes qué pasó? Este curso se llamaba Dale un giro a tu vida. Entonces yo puse un anuncio, maqueté mi primer curso tal cual y se apuntó una persona. Es decir, hubo muy poco éxito. Entonces yo dije: bien, la vida me dice que por aquí no, voy por otro lado. ¿Qué necesito para pagar mi casa? ¿Qué puedo hacer? Vale, sé inglés, puedo dar clases de inglés. Total, alquilé una habitación en la casa. Es decir, me abrí a otra oportunidad, a otra cosa. Si no es por aquí, me voy por allá. Y cogí pues varias cosas, unas clases de matemáticas, unas de inglés, pues cositas que me surgieron. 2 meses después, casualmente, había una compañera mía que fue mi primera profesora, mi primera maestra de The Work aquí en España, que es Brianda Domecq. Y en aquel tiempo ella daba los talleres aquí en España. ¿Qué pasó? Que de repente ella tenía 4 talleres programados y algo la pasó, se cayó, se la tuvo que llevar una ambulancia. Y entonces me llamó desde Mallorca desesperada diciendo: Chus, me ha pasado esto, tengo 4 talleres llenos.
eres la persona más preparada, por favor, necesito que me los des. Y recuerdo que el primero fue en Gerona, no, antes fue uno en Santander, otro en Gerona, otro en Canarias, y yo la dije, claro, yo lo hago. ¿Qué pasó? Que cuando di el cuarto me dijo, ¿sabes qué te digo? Que me voy a vivir a Francia. Y mandó a toda su base de datos un mensaje diciendo que me quedaba yo. Quiero decir, mi experiencia es si yo realmente escucho qué pasa en mi momento presente, escucho mis pensamientos y trabajo, la invitación con The Work es trabajar con el espejo. Mi experiencia es que a mí eso me llevó a mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque precisamente ahora lo que yo me dedico a hacer y lo que la vida me invita a hacer es compartir mi experiencia con The Work, cosa que me hace muy feliz, porque me apasiona y me encanta. Entonces, volviendo a tu pregunta, quizás esos dos caminos confluyen. Quizás si yo realmente escucho dónde no soy feliz ahora, dónde estoy sufriendo ahora y trabajo con ello, eso me pueda llevar, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, a mi propósito de vida. Es como dejar de intentar conducir mi vida, lo cual no significa tener metas, que se pueden tener las dos cosas, para dejar que la vida me lleve. ¿Te he Sí, respondido? sí, me ha respondido. Además, fíjate que indirectamente te decantas más hacia la de entrégate al presente, ¿no? Absolutamente. No puedes, o sea, hay un ejemplo que a mí me gusta usar, ¿no? Que es el de, yo imagínate que quiero ir a escalar el Everest. Para llegar allí tengo que seguir unos pasos. Sí. Entonces, no es que mi propósito sea el de escalar el Everest, sino que es una cosa que me gustaría hacer, ¿no? Entonces, voy hacia allá, voy hacia allí, me entrego a este momento donde tengo que entrenar físicamente, tengo que comprar unos billetes de avión, tengo que hacer una serie de cosas para llegar allí. Pero quién sabe si me obstino en que eso va a ser lo que me haga feliz, probablemente podría pasar que 2 días antes tuviera un accidente y me rompiera un pie. Con lo cual, toda esa inversión en felicidad se va a volver en frustración. Por eso creo que es tan importante todo esto que nos decías, ¿no? De qué siento ahora, qué es lo que me dice la vida, ¿no? En esta escucha que nos estás proponiendo, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la vida que tengo que hacer? ¿Abrirme a otro trabajo que no tenía previsto? ¿Por qué no? ¿Abrirme a la posibilidad de, ¿por qué no? ¿No? Entonces, en esa confianza o en esa entrega, probablemente, claro, tú ahora crees, o evidentemente estás viviendo ahí pensando que tu trabajo con The Word es lo más guay que te ha pasado nunca, pero no lo sabes. Tal vez mañana descubras otra cosa y esa apertura mental es la que creo, ¿no? que nos aporta esa facilidad para encontrar ese propósito, ¿no? O para vivir ese propósito mejor que encontrarlo. No sé, Así es. has dicho un par de frases que las he apuntado porque me han parecido muy interesantes, ¿no? Que cuando estabas con ese momento de conflicto con tu hija, ¿no? Que decías, yo tengo que obligarme a, ¿no? Entonces parece que muchas veces nos tengamos que obligarnos a amar. ¿Y si no? ¿Y si no quiero esto que me está pasando o no quiero aceptar esto que me está pasando? No, ¿Qué ¿y si hacer no con puedo? eso? O si Es no decir, puedo, sí, simplemente, si no a ver, puedo si aceptar lo que no, está pasando, pues si no exactamente. puedo, no puedo aceptar lo que está pasando. Es decir, cuando yo ahora no acepto lo que está pasando, ya sé que es un espejo, ya sé que hay algo mío en de mi sombra que no estoy viendo. Y ya sé es decir, a mí, claro, mi herramienta es The Work, ¿no? The Work es lo que a mí me ayuda siempre a volver a casa, es lo que me ayuda a volver dentro de mí, es lo que a mí me ayuda. Entonces,
en cualquier momento que yo no acepto, que yo no amo, ya sé que eso es un trabajo y que me va a mostrar una parte mía que no estava viendo. Per si algú de vosaltres no coneix aquest treball de work del que ens està parlant la Chus, és un mètode d'autoindagació dels nostres pensaments, de posar en dubte tots aquests pensaments que moltes vegades no sabem per què surten, d'on venen i a cuento de què. I aleshores és un sistema que des d'aquí us recomanem fervientemente que compreu aquest llibre o potser el podeu trobar a internet amb un PDF gratuït que es diu Amar lo que és, de Byron Katie, on podem començar a descobrir moltes coses de nosaltres mateixos que no sabíem. No? I com molt bé deia la Chus, no? Aprofitar tots aquests miralls, todos estos espejos que tenemos continuamente delante de nuestra cara, ¿no? Con todo el mundo con el que nos vemos o nos relacionamos, podemos aprovecharlos para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Tal vez sea... ¿Qué dirías tú de Work? Yo diría que ha transformado radicalmente mi vida. O sea, yo diría que me ha dado... ¿Sabes? Yo digo, yo me siento... ¿Te acuerdas del inspector Gadget? Sí, claro. Yo me siento como él. Me siento como digo... Claro que tengo desafíos en la vida, claro que me pasan cosas, claro que me enfado, claro que tengo miedo, claro que me engancho, pero ¿sabes ese saber que tengo algo, que saco esa herramienta, que pase lo que pase me ayuda a volver a casa? O sea, me ayudan a volver a ese lugar dentro de mí donde todo está bien. Entonces, yo recuerdo cuando yo empezaba, que ya te digo, estaba en pánico con mis hijas y con todo lo que estaba pasando, que escuchaba el primer año, me fui la segunda vez como 28 días con Katie. Y yo quería como recetas mágicas, ¿no? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Pero qué puedo hacer para reconducir esta situación con mis hijas, con mi ex, con tal, ¿no? Y ella me decía, cuestiona tu pensamiento, cuestiona tu pensamiento. Y ella me decía, ¿sabes? The Work te permite, o me ha permitido a mí, hablo por mí, aprender a encontrar las respuestas dentro de mí. Dejar de buscar que alguien me diga lo que hay que hacer para que la respuesta salga de dentro. Y ella me decía, a las personas que realmente cuestionan su mente, se les aviva, se les despierta cada vez más esa voz interna que les dice, este es el siguiente paso. Ella lo llama lava los platos. Lo que hay delante, lo que hay delante, lo que hay delante. Yo, por supuesto, en aquel momento no la creía. No la creía para nada. Y me parecía que si yo soltaba todo lo que yo creía, mis hijas iban a correr más peligro. Pero no tenía otra opción. Quiero decir, yo ya, todo lo que yo sabía ya lo había probado y no funcionaba. Entonces, escuché de ella algo que decía, no me creas, pruébalo. Y yo dije, vale, pues lo voy a probar, no pierdo nada, ¿no? Yo hoy, respondiendo a tu pregunta, ¿cuántos años después? 2008, 18, 13 años después, tengo que decir que es verdad. Que es verdad. Que a mí The Work me ha despertado esa voz interna. Y cada vez que cuestiono mis pensamientos, me ha despertado esa voz interna que me dice, hey, el siguiente paso es este. Y eso no significa que yo no tenga un plan o una meta, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tengo una meta que es escribir un libro con mi experiencia, ¿no? En un tema determinado. Bueno, esa es mi meta, quiero decir, yo estoy dirigiendo mis pasos hacia allá. Pero si en medio algo me engancho con alguien, eso me va a mostrar un paso en el que necesito poner mi atención ya, sí o sí. ¿Te he respondido? Sí, perfectamente. Es que estaba tomando alguna nota, vas charlando y voy tomando alguna nota porque me parece interesante.
Que me entusiasmo hablar y digo, igual no. No, está perfecto. De ver esa diferencia, ¿no? tan importante que nos dices entre lo que es una meta y lo que es un propósito, ¿no? La meta, no sé, yo a lo mejor este verano me voy a Valencia de vacaciones, ¿no? Y pues tengo que preparar el viaje, evidentemente. Pero como tú dices, sí, mientras preparo ese viaje me surge la oportunidad de irme a Zaragoza y me entusiasma más esa oportunidad. El Claro, o hecho sea, ese de estar con esa escucha, ¿no? que nos estás diciendo es el que me va a permitir decir, wow, por las mismas maletas que estaba usando para irme a Valencia me sirven para irme a Zaragoza. sí, Entonces voy a ir a Zaragoza, ¿no? Es claro, un ejemplo, ¿no? Sí. claro, para mí en ese sentido es la- mm, como las dos corrientes juntas, ¿no? Es decir, si yo realmente escucho hoy, veo lo que me engancha hoy, lo cuestiono, lo invierto, me quedo con mi parte, me ocupo de esa parte, me va a llevar sí o sí a, es decir, me voy a sentir cada día más conectada conmigo misma y eso de forma inevitable me va a llevar a, o sea, me va a poner en el lugar de dar mi luz al mundo, ¿no? O sea, va a hacer aflorar mi talento sí o sí, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo sabía que era buena con The Work y planteé mi primer curso, pero bueno, no se apuntó nadie. Ujú. Entonces, ¿qué hago? ¿Me agarro ahí, me agarro ahí? No, suelto, suelto. Digo, bueno, por aquí no, vamos por aquí. Y luego, pues la vida dijo, oye, este es tu sitio, ¿no? Claro. Y, y desde entonces estoy ahí, quiero decir, la vida. El año pasado yo quería dejar de dar formación, ¿no? Porque me apetecía pintar y hacer otras cosas, ¿no? Y, y mi pareja siempre me decía, pero ¿por qué dices que lo vas a dejar si luego te llaman y dices que sí? A nadie le pasa eso. Yo, No, pues a muy nadie, fácil, solo a ti. porque me encanta. Claro. O sea, porque me encanta y porque alguien que encuentra algo que le conecta consigo mismo de esa manera, ¿no? Y que le devuelve como a mí me devolvió la conexión y el amor de la gente que más me importaba, no puede dejar de compartirlo, no puede dejar de darlo al mundo. Es inevitable, quiero decir. Mm. Es bonito esto que dices, ¿no? Además, es curioso porque el- la semana pasada, ¿no? Estaba en una reunión con unos amigos y precisamente salió este tema, ¿no? ¿Por qué tienes tú que hablar de esto? ¿Qué haces tú aquí, no? Mm, Y mi paralelismo, ¿no? Fue decir, bueno, pues porque he descubierto la tarta de chocolate y me gusta tanto que no puedo evitar compartirla contigo, porque te quiero y como a alguien al quien quieres, quieres lo mejor para esa persona, ¿no? Que no tiene por qué ser ni tu hermano, ni tu primo, ni tu pareja, ¿no? mm. Se nos está acabando ya el tiempo, corto como siempre, con lo que voy a aprovechar para decirte que te vamos a obligar, entiéndeme, a que vengas otro día, a que nos cuentes con más profundidad o que nos des algún detalle, algún ejemplo de cómo funciona The Work o cómo lo podemos aplicar en todos esos pensamientos recurrentes, cansinos, pensados y pasados y que no sé cómo quitarme de encima, porque sé que es una anécdota que vivimos o que vive mucha gente, ¿no? Y te cedo a ti la palabra diciendo una frase que recuerdo del libro de Byron Katie, que dice que todos, absolutamente todos, sabemos a la perfección qué es lo que el otro necesita para ser feliz. Entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Yo sé lo que mis hijos tienen que hacer, lo que mis vecinos deberían hacer, lo que el presidente del gobierno debería hacer. Ahí empiezo a mirar hacia adentro y cambia todo, ¿no? Claro, realmente eso fue
esa es la gran aportación o la gran revelación que tuvo Katie, ¿no? Después de años de depresión y de terapias y de dar vueltas, un buen día dijo, cachis, sé arreglar la vida de todos, menos la mía, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Empezó a poner en papel, este debería hacer esto, este debería hacer esto, este debería hacer lo otro, ¿no? A cuestionarlo, porque, ojo, no vale invertirlo. No es tan fácil como decir, anda, veo esto en este y lo hago yo. No, ¿sabes por qué? Somos Porque libres, ¿no? También. no, porque tenemos dos mentes. O hay una parte de nuestra mente que es la cañera, ¿no? La de la pregunta 3, la del cómo reaccionas, la que culpa al otro y luego le da un latigazo al otro y luego me da un latigazo a mí. Y, hay otra parte, de nuestra mente que es muy, muy benévola, ¿no? Que es amor, que es presencia, ¿no? Entonces, cuando invierto el pensamiento, cuando digo, veo esto en este, ahora lo voy a hacer yo, sin haber hecho las 4 preguntas que podéis encontrar en internet o en mi web o en muchísimos sitios, en la web oficial de Work, en cualquier sitio, sin haber hecho las preguntas, es la mente cañera, es la mente que culpa la que está invirtiendo. Y lo que genera es culpa, no un despertar, no una realización que permita una verdadera transformación, ¿no? Y como final yo solo diría, joder, si algo duele, cuestiónalo. Si algo duele, puede ser que no es verdad para tu naturaleza más interna, ¿no? Y esa ha sido mi experiencia y esa ha sido no sé, con esa frase, digamos, me encantaría, cerrar y me encantaría despedirme, ¿no? No me creas, pruébalo. De hecho, creo que es uno de los pilares, ¿no? De cualquier, digamos, camino de autoconocimiento, ¿no? La honestidad y el escepticismo. No te creas nada. Experiméntalo, pruébalo. Arremángate, ¿no? Y mete las manos en el barro, porque si no, no sabrás qué textura tiene el barro. Ahí Amics, está. ho hem de deixar aquí, no sense abans convidar una altra vegada la Xus a que vingui un altre dia i ens expliqui amb més calma i amb més detall tot aquest tema tan interessant de Word. Chus, un placer tenerte con nosotros. Gracias de verdad por Muchas compartir tu gracias. tiempo y tu sabiduría con todos nosotros. Agrair-vos la vostra presència, la vostra atenció, el vostre temps, perquè, com sempre diem, sense vosaltres aquest espai seria totalment impossible. Ens trobem la setmana que ve amb aquest mateix dial. Gràcies a tots. Muchas gracias. Gràcies, Xus.